Gente, bienvenidos una vez más a este canal, a este podcast en el que hoy vamos a trabajar sobre el concepto de las campañas monotemáticas, que es un concepto introducido por Gary Francione en su libro El enfoque abolicionista, libro que vamos a leer más adelante, pero ahora vamos a abordar algunos textos de otros autores que han escrito sobre la temática. Y es un concepto muy novedoso que lo que viene es a cuestionar el rechazo por parte de organizaciones animalistas o de activistas veganos a algunos tipos de explotación, poniéndolos como peores o más inmorales que otros. Y esto tiene un problema, que es que en el momento en el que decidimos, tanto a través de una organización como a través de nuestro activismo, ponderar algunas explotaciones, rechazarlas y comunicar estas por sobre otras a las demás personas, estamos diciendo que son más inmorales algunos usos que otros de los demás animales. Al mismo tiempo estamos perdiendo tiempo, energía y recursos en difundir veganismo, que es lo que va a lograr que el día de mañana la sociedad sea vegana y que todos los integrantes de ella respeten a todos los demás animales por igual. Y vamos a tocar algunos conceptos como las coaliciones y los problemas que ellas conllevan, el prohibicionismo, la cuestión de las donaciones, que es un real problema porque puede desviar los intereses y que estos intereses estén puestos en perseguir ganancias económicas antes de que en difundir veganismo y de centrarnos en lo justo para los demás animales. Y bueno, como siempre digo, las donaciones deberían ser para los santuarios, que son los lugares en los que se cuida a las víctimas del especismo, de nuestro no veganismo, y no para las demás organizaciones, ya que ellas no se encargan de la tarea de difundir veganismo, por lo tanto debemos hacerlo nosotros. Para arrancar, entonces, es muy importante que establezcamos esta diferenciación, ¿sí? Tenemos por un lado organizaciones animalistas y por otro, y muy diferente, organizaciones veganas. La mayoría de las organizaciones que conocemos como PETA, Igualdad Animal, Sinergia Animal, Mercy for Animals, entre otras, son organizaciones animalistas. Por lo tanto, vamos a definir qué es el animalismo, ¿sí? O qué es ser una persona animalista, porque uno puede ser animalista también sin pertenecer a ninguna organización. Entonces vamos a definir, para ser cada vez más claros, a las organizaciones o personas animalistas como quienes tienen alguna preocupación por los demás animales. Esto no quiere decir que estas organizaciones o personas sean personas veganas o persigan difundir veganismo al resto de la sociedad. Y por eso vamos a separarlo y vamos a hablar de organizaciones o personas veganas como las organizaciones o las personas que difunden veganismo, son veganas, por lo tanto no financian la explotación de los demás animales y al mismo tiempo dan un mensaje coherente con su liberación. Y bueno, para comenzar vamos a ver qué es en la práctica una campaña monotemática más allá de su teoría, y para eso voy a pasar a mostrarles muchos carteles, stickers o mensajes que yo difundí cuando no comprendía la gravedad de este asunto y, teniendo la mejor de las voluntades, difundía mensajes que ponderaban unas explotaciones por sobre otras, dejando en un plano muy relegado a la difusión de un mensaje vegano y realmente emancipador de los demás animales. Así que vamos a leerlos muy rápidamente y son los siguientes. Comer animales es matar por placer, ¿sí? Y algo monotemático por excelencia es la referencia constante a la carne. Un mensaje que solemos dar con la mejor de las voluntades, pero hace ver al problema de la carne como un problema mayor en nuestra relación con los demás animales, que no ataca la raíz y que tiene como efecto que, si las personas nos escuchan hablar en estos términos, piensen y luego adopten al vegetarianismo como una postura que podrían comprenderla como una postura de justicia para con los demás animales, mientras siguen financiando el uso de los demás animales en un montón de otras prácticas y no lo rechazan ante la sociedad. Vamos con otro, en este caso un sticker que habré pegado alguna vez, que no fue el único lamentablemente, que dice: no comas animales, despertá tu empatía. Si esto ataca solamente una explotación, que es la explotación alimenticia, que está referida a comer los cuerpos de los demás animales, pero no ataca a la injusta esclavitud
a la cual les sometemos, ¿sí? Porque quedan por afuera de este mensaje un montón de otros usos alimenticios también, y no alimenticios como transporte, vestimenta, experimentación. Bueno, Industria Láctea en 60 segundos. Son videos muy conocidos y que solemos en un principio conocer, solemos también difundir, que muestra por qué consumir tal producto proveniente de la explotación animal es incorrecto, y básicamente todos estos videos están relacionados a que los demás animales están sufriendo. Y con esto lo que estamos haciendo es dejar relegadas a todas las demás explotaciones en las que no hay involucradas sufrimiento. Bueno, infografías relacionadas a lo que pasa en la industria del huevo, que tiene que ver con que los pollitos macho son triturados al día de su nacimiento, y hoy en día la sociedad festeja cuando estas prácticas mejoran a otras en las que hay menos sufrimiento, siendo injustas también, ¿sí? Y esa es realmente la problemática, por lo que no estamos mejorando en nada la situación de los demás animales. Otro, en este caso un meme muy vegetariano, ¿no? Cuando comes carne porque las plantas sienten dolor y hoy te toca cortar el césped, ¿sí? Y un nene llorando como no pudiendo salir de la problemática en la que se encuentra. Comer carne, además de hablar de el cuerpo de los demás animales como un producto. Otro sticker de pregunta: ¿alguna vez escuchaste los gritos en los mataderos? También muchas veces se suele decir desde el movimiento animalista que si los mataderos tuviesen paredes de cristal, el mundo sería vegano, y no, el mundo sería vegetariano. Vamos a ver ahora entonces qué sería una campaña vegana o una campaña abolicionista. Y para ello tratemos de pensar en lo siguiente: situémonos en la mente de una persona que nunca escuchó hablar de veganismo, y lo que necesitamos es que esta persona que ve un mensaje, que puede ser un póster, un sticker o alguna infografía que estemos difundiendo en redes, debe comprender a través de un breve texto que todo uso animal está injustificado moralmente. Entonces ahora sí vamos a ver algunos ejemplos prácticos de campañas veganas o abolicionistas, como por ejemplo podemos ver los siguientes. El veganismo significa justicia. Ser vegano significa dejar de creer que los demás animales están para servirnos e implica vivir sin utilizarlos para ningún fin, ¿sí? Este es un mensaje corto y conciso que explica que la problemática es cualquiera que involucre la explotación de los demás animales. Vamos a ver otro. Viven con nosotros, no para nosotros. El veganismo trata sobre coexistir justamente con los demás animales. Está muy bueno, habla de veganismo, lo pone como una posición de justicia, que es lo que es. Después pueden seguir este sitio en Instagram que se llama Tagnavegan, que tiene muy buenos carteles. Vamos a ver otro, en este caso de otro Instagram que se llama Sí Sienten, ¿sí? Que recomiendo mucho que lo sigan. Y dice lo siguiente, también breve y conciso: nadie debe nacer para servir a otros. No se puede tener derecho a despojar a alguien de aquello que le pertenece por derecho. Cada sujeto es el único dueño de su propia vida, ¿sí? Y abajo cierra con veganismo es justicia. Por lo tanto está incluida la palabra veganismo, que recomiendo mucho que no dejemos de utilizarla en todos nuestros stickers, flyers o en toda información que repartamos, porque la gente tiene que entender que si hay una problemática, bueno, ¿cuál es la solución? Y la solución es adoptar el veganismo, ¿sí? Vamos a ver otro que también es muy lindo, de la misma página del Instagram Sí Siente. Todos los animales desean vivir su vida en libertad y es su derecho, ¿sí? Corto y conciso. Cada sujeto es dueño de su propia vida, pues es el único capaz de experimentarla. No nos pertenecen, veganismo es justicia también como cierre. Muy importante que los mensajes cierren en que tenemos que adoptar el veganismo para ser una persona justa con los demás animales. Otro muy lindo también: estar en una posición de poder no implica tener el derecho de utilizar a otros en beneficio propio. El deseo de vivir y no ser sometido por otros deriva de la capacidad de sentir, y acá ya habla de la sintiencia también, está muy bueno mencionarlo, que es la misma que compartimos con los demás animales. En esto somos semejantes y respetarlos es lo justo. Acá sí falta para mí cerrar diciendo veganismo es justicia o adoptar el veganismo, ¿sí?
Vamos con otro que está muy bueno también, que dice lo siguiente: se trata de ellos, no de nosotros. El veganismo es la única opción ética al centrarse en las víctimas y no en uno mismo. Esto es muy importante también cuando comunicamos veganismo. Vamos con otro que dice lo siguiente: la capacidad de sentir nos hace moralmente iguales. Aunque sean muchas nuestras diferencias, nunca cambiará el hecho de que ellos también pueden sentir. Y si bien este es un mensaje que abarca a todos los demás animales y habla de una característica que todos compartimos, no está diciendo que es injusto someterlos para nuestro propio beneficio a los demás animales. Por lo tanto, a mí me parece que acá falta un cierre vegano, ¿sí? Que es lo que creo que necesitan hoy en día todos nuestros mensajes. Pensemos que muy poca gente puede llegar a toparse con personas o mensajes veganos por la cantidad baja que somos a nivel población. Entonces, en cada encuentro que tenga la suerte de tener de una persona no vegana con estos carteles, debe poder comprender a grandes rasgos la injusticia y cuál es la solución, ¿sí? Que la solución es que adoptemos el veganismo. Vamos con otro que también tiene el error para mí de no cerrar con un adoptar el veganismo, con un mensaje íntegramente vegano, que dice lo siguiente: el deseo de libertad no distingue especies. Los demás animales viven para sí mismos y merecen vivir sus vidas bajo sus propios términos. Y como lo que está mostrando es un animal involucrado en la explotación del entretenimiento, pareciera ser que en un zoológico o en un acuario, se podría llegar a pensar que es sobre esta única explotación sobre la que se está reclamando. Por eso para mí es muy importante, como vuelvo a repetir e insistir, que cerremos con un mensaje que incluya al veganismo como lo mínimo que debemos hacer para respetar a todos los demás animales. Y bueno, ya habiendo visto casos prácticos tanto de campañas monotemáticas como de campañas abolicionistas, vamos a adentrarnos ahora sí en los textos, que son 3 textos breves, uno del sitio de Luis Torres, Abolición no regulación, y 2 textos de un amigo activista, Ignacio Ndaburu, que van a referirse a todos los problemas asociados a difundir mensajes monotemáticos, también muy asociados a mensajes de bienestar animal. Así que vamos con el primero, que es el fracaso de las campañas monotemáticas, y vamos con el texto. Desafiar a la lógica elemental y a la evidencia histórica es lo que manifiestan las ideas de bienestar y neobienestaristas al insistir en campañas de un solo tema, monotemáticas, las cuales son injustas e ineficaces. Las campañas monotemáticas son el placebo de los animalistas que las promueven, porque se autoengañan creyendo que son avances, siendo que no es así. Y bueno, hay un cuadro en el que se puede ver que cuando realmente pensamos que se tachan algunas explotaciones, luego estas aparecen en forma de otras, o que los animales a los cuales pensaríamos que les concedemos una victoria por no usarlos en determinados usos y prohibirlos, por lo que este cuadro muestra que mientras una forma de explotación es prohibida, lo que sucede es que regresa esa misma en forma regulada de bienestar animal o se gestan nuevas formas de explotación. Mientras los demás animales permanezcan con el estatus moral de propiedad, seguirán siendo usados de una forma u otra. Ser usado de una forma u otra sigue siendo explotación, sigue siendo injusto y es lo que rechaza el veganismo, ¿sí? El uso independientemente de la forma en la que se está dando. Una y otra vez se ha demostrado que el éxito o victoria de una campaña monotemática es efímero, puesto que al no promover el veganismo, sino el bienestarismo, así como el especismo por centrarse en explotaciones específicas o proteger a especies específicas, no se elimina el no veganismo de la sociedad. Por lo tanto, no visibiliza que el valor intrínseco es el mismo para cada sujeto, independientemente de cuál sea y de en qué uso sea víctima, y ello provoca que en cualquier momento puedan ser derogadas las prohibiciones o modificadas las leyes o acuerdos sociales para continuar la explotación, debido a que sus derechos morales no han sido reconocidos ni respetados. Siguen siendo considerados propiedades y recursos los demás animales al no ir a la raíz de la problemática, la educación vegana, y siempre en nuestros espacios de activismo
solemos hablar mucho con la gente de esto, de si es necesario que tengamos leyes o si es necesario que tengamos educación. Y si tenemos educación, eso perdurará en el tiempo. Y si tenemos leyes, las mismas, como hablábamos, pueden llegar a ser derogadas. Y sin una educación de base no se va a rechazar dicha derogación, y eso es realmente un problema grave. Las campañas de un solo tema, monotemáticas, pueden ser dirigidas a que mediante medidas de bienestar animal pretendan gradualmente llegar supuestamente a la abolición de la explotación animal. Y también se refiere a aquellas que buscan la prohibición de usos con la misma intención, la abolición de la explotación animal. En este ensayo me enfocaré más en las prohibiciones. Las campañas monotemáticas que tienen como fin no pedir mejoras, sino que se dirigen a prohibir una o unas explotaciones en específico, visibilizan solo algunas consecuencias y no contrarrestan el no veganismo, por ejemplo, campañas antitaurinas contra peleas de gallos, cerrar delfinarios, circos sin animales, etc. Gente podría estar en contra de ciertas explotaciones y no ser vegana hoy ni hacerse vegana nunca. Mucha gente puede consumir animales y por otro lado estar en contra de la tauromaquia o las peleas de gallos o perros, circos sin animales, bajo la excusa racionalización de que esas explotaciones le parecen especialmente crueles e innecesarias, sin reflexionar que usar a los animales para cualquier otro uso también son actividades injustas y en su mayoría innecesarias. La campaña monotemática jamás cuestiona esta incongruencia, sino que se nutre de ella. Aunque sus promotores aseguran luchar por todos los animales, pero usan como estrategia ir de prohibición en prohibición, no hay manera de evitar la obviedad de que si dedicas tiempo y esfuerzo a una explotación en específico o a una especie en específico, se está reafirmando la percepción de que esas tienen prioridad sobre otras, que usar a un toro en una plaza es moralmente peor que usar a ese mismo toro en un matadero, que usar caballos para rejonear es peor que usarlos para salto ecuestre, que usar a gallos en una pelea es moralmente peor que robarle los huevos a las gallinas. Así que es de suponer que gente que apoya esas campañas ya rechazaba esas prácticas aún sin ser veganos, entonces no generan un cambio de conciencia realmente, ya que seguirían ignorando o viendo menos importantes al resto de explotaciones y especies explotadas por priorizar a otras. Promover prohibiciones es problemático, en al menos por las siguientes razones. Se envía un mensaje que viola el principio de igualdad, al no existir aún una conciencia social sobre el valor inherente de los demás animales, y por lo tanto se reafirma la idea de que unas especies son más valiosas que otras, las que se ven involucradas en dichas explotaciones a las que específicamente se dirige la campaña monotemática. Fomenta un gradualismo moral al considerar que se debe liberar primero a ciertas especies que a otras, en base a nuestra afinidad con ellos o por tomar como parámetro los niveles de crueldad, no apuntando al hecho de que cualquier uso de animales no humanos es imposición, es dominio para explotarlos. No es extrapolable hacia algunas causas humanas en estos momentos de la historia. Por ejemplo, la tauromaquia no es equivalente a protestar contra los trabajos forzados en campos de algodón hoy mismo, ya que la gente en su mayoría considera que los humanos tienen valor inherente y se opondría a esa y cualquier otra forma de explotación, independientemente de la raza o etnia de las víctimas y de las formas y condiciones. Pero dicha campaña animalista monotemática, antitaurina, sería más bien como si se hiciese una campaña como prohíban los trabajos forzados donde se use a gente de X o Y etnias con formas y condiciones inhumanas. Es implícitamente bienestarista, ya que dichas prohibiciones suelen pedirse sobre explotaciones que la gente considera especialmente crueles, maltrato, enfocando el problema en el trato, formas y condiciones que se realiza, y que tiene que ser así en estos momentos para que la gente que en su mayoría no es vegana las apoye. Dado el punto anterior, refuerzan el no veganismo, al hacer creer a incluso no veganos que son parte de un movimiento de liberación animal, y esto sí que realmente es gravísimo, mientras son parte del problema. No son veganos y por tanto participan en la explotación animal y o creen que el problema fundamental no es el uso sino la forma de usar a los demás animales.
Estas prohibiciones, al no tener como base al veganismo y al no combatir el no veganismo, por ende, con el paso del tiempo es muy probable que sean modificadas o derogadas, pero en el caso de las que tengan un respaldo social suficiente, dicho respaldo está basado en la oposición a ciertas explotaciones por el nivel de crueldad y no porque gran parte de la sociedad haya eliminado el no veganismo de su conciencia ni hayan reconocido el valor inherente de los demás animales. De hecho, como se comentó anteriormente, la campaña monotemática se nutre del especismo. ¿Por qué digo que se nutre del especismo actualmente? Porque una campaña monotemática requiere de enfocarse en explotaciones que sean rechazadas hoy mismo por la mayoría. Por ejemplo, no tendría éxito una campaña contra el uso de perros como lazarillos, guía de invidentes, o de animales no humanos con fines terapéuticos, sino que causarían rechazo en la población mayoritaria y dado esa coyuntura, la campaña monotemática tiene que ser especista, es decir, ponderar a ciertas especies y demonizar ciertos usos y formas respecto a otros usos y otras formas. Uno de los casos especiales es el de cierre de mataderos, el cual lo más ambicioso que podría lograr si tuviese el suficiente apoyo es que se cierren mataderos en ciertas localidades mientras se mudan a otro lado, pero siguen surtiendo a la demanda que en esos mismos lugares sigue existiendo, ya que la gente no vegana en su mayoría sigue participando en esa y en otras formas de explotación animal. Por otro lado, se sigue pugnando por dicha explotación como en los demás casos, porque implica sufrimiento y o muerte de animales no humanos, lo que en sí mismo no conciencia en rechazar cualquier tipo de explotación animal donde no hubiese, por ejemplo, violencia explícita sino implícita. Estas campañas ni siquiera liberan a los animales no humanos involucrados en el foco, sino que solo cambia la forma en que son explotados y siguen siendo considerados medios para los fines humanos. El ejemplo típico es el ya antes mencionado. Un toro, al no ser explotado en una plaza, lo será en un matadero. Un perro, al no ser explotado en peleas, lo será en modo de mascota, terapista, rescatista u otra actividad forzada. La explotación animal no es una lista predefinida de actividades a prohibir, sino la consecuencia del rechazo al valor inherente de los demás animales por parte de grupos humanos, y no respetan sus derechos, intereses y voluntad como el deseo de vivir para sus propios fines. Las formas de explotación pueden ser infinitas, tantas como la imaginación basada en la utilidad que la mentalidad especista pueda crear. Aún y si hoy lográsemos prohibir algunas explotaciones mediante leyes o acuerdos sociales, mañana ya estarían creándose nuevas e incluso podrían regresar las mismas modificadas a manera de bienestar animal. Veamos algunos ejemplos de fracasos de campañas monotemáticas. La caza de ballenas en Japón, que estuvo prohibida durante muchos años, pero una laguna legal permite realizarla por motivos científicos. Incluso el gobierno busca volver a permitirlas con fines comerciales. En Chile anularon la prohibición del rodeo, por lo que estarían volviendo a permitir esta actividad que estuvo prohibida durante algún tiempo. En una ciudad de Colombia se reactivó la tauromaquia, después de haber sido prohibida por algún tiempo debido a presión de grupos animalistas. En México ya llevan años prohibidos los circos con animales, pero preguntaría yo, ¿ya son respetados, por ejemplo, los tigres, osos, jirafas y demás animales que solían ser explotados en esos circos? ¿Es mejor que sean usados en zoológicos u otros lugares? No considero sea así. El cambiar meramente una forma de uso por otra no es en nada hacer justicia, precisamente porque sigue habiendo uso. Por ello debemos educar en el veganismo, el cual no se enfoca en explotaciones específicas. El veganismo es una guía general de nuestra manera de relacionarlos con los animales no humanos, un principio ético que nos permite rechazar cualquier tipo de uso de los demás animales sintientes en beneficio del humano. Así lo decía Leslie Cross en los años 50, sobre que el veganismo es un principio del cual se derivan ciertas prácticas. No apostar por el veganismo es un autoengaño en el caso de creer que sin veganismo se logrará concienciar a la gente y abolir la explotación animal de una gran parte de la sociedad. No es actuar en favor de los animales no humanos, sino simplemente buscar generar una catarsis que en nada ayuda en realidad. Si estos esfuerzos los enfocamos en que la gente se haga vegana, hablándole de veganismo,
y no de prohibiciones específicas, entonces los cambios sociales respecto a la relación entre animales humanos y el resto de animales que se hagan en un futuro no podrán ser echados atrás, porque tendrán un sustento social basado en el veganismo y los derechos animales. Si bien la abolición de las prácticas de explotación animal serían graduales, estos se darían por la lucha entre masas de gente vegana versus la oposición del no veganismo, pero no porque los veganos pugnen por ellas como campañas de un solo tema, sino por concesiones de los no veganos ante el empuje del movimiento por los derechos animales con base en el veganismo. Y bueno, un texto muy interesante que da para realmente leerlo varias veces porque estamos al mismo tiempo sumergidos en otro paradigma que es el de por lo general difundir a través de organizaciones animalistas campañas monotemáticas, pero una vez que se ahonda en los argumentos se comprende que realmente es una problemática para los demás animales que no difundamos veganismo, ¿sí? Voy a dejar también un video de Gary Francione en el que explica en unos 6 minutos los problemas asociados a las campañas monotemáticas y vamos a pasar ahora al otro texto del cual también voy a dejar el link en la descripción y se titula de la siguiente manera: de salvadores de animales y las campañas monotemáticas. Y arranca de la siguiente manera: algunas, quizás malas, noticias. Como activistas y en estricta consecuencia de difundir derechos animales, difícilmente salvamos de forma directa a algún individuo de la explotación animal. En todo caso, todo lo que hacemos es prevenir que futuras personas no humanas sean traídas a la vida para ser utilizadas contra su voluntad y eventualmente asesinadas. El mundo no se hará vegano de la noche a la mañana, y exceptuando solo algunos pocos casos, los individuos que percibirán el fruto de la difusión del veganismo son individuos que nunca van a existir. Sí, en gran medida activamos y luchamos por individuos que nunca nacerán, honrando y teniendo sí muy presentes a aquellos que alguna vez existieron. En el momento histórico que nos toca vivir, lejos de ser salvadores, si hay algo que en primer lugar representamos conceptualmente para los demás animales, es haber sido sus esclavistas y quienes comandaron su explotación y asesinato, de los aún presentes y o de sus familiares pasados. Al comprender esto, que no somos ni superhéroes ni autoproclamados salvadores de nadie, como activistas se nos presentan rápidamente 3 preguntas que se abalanzan directamente sobre nuestro ego. ¿Estamos dispuestos a luchar por algo en lo que no nos podemos etiquetar como salvadores de nadie? ¿Es históricamente acertado pelear por derechos particulares positivos cuando aún aquellos alcanzados por los mismos no son ni siquiera reconocidos como individuos, estando en consecuencia su vida y libertad a disposición de los seres humanos? ¿Estamos dispuestos a poner nuestras energías en una labor donde gran parte de sus frutos se cosecharán en el largo plazo cuando nosotros ya no estemos? Esas preguntas nos invaden de ansiedad y manipuladas adicionalmente por las grandes organizaciones animalistas que tienen sus propios intereses económicos, no debemos perder esto de vista, sesgan nuestro accionar y dan lugar a la existencia de una ficticia y engañosa alternativa a la idea de difundir derechos animales. Las campañas monotemáticas o de bienestar, normalmente prohibicionistas y que por definición no difunden veganismo, no lo mencionan ni dan como respuesta a la problemática que presentan, resultan tentadoras para los activistas porque brindan la falsa sensación de estar ante la posibilidad de tener una victoria para los demás animales en el corto plazo, prohibiendo alguna forma de explotación o producto en particular. Esto ocurre aun cuando no haya existido ninguna nueva persona que haya decidido rechazar en su totalidad la explotación animal de su vida y buscar el fin de la misma. Aun cuando ninguna persona haya sido educada en derechos animales y comprenda por qué todos los seres sintientes deben ser respetados y no utilizados como objetos de consumo, es decir, haciéndose personas veganas. Y esto es central. No hay nada mejor para los demás animales que personas haciéndose veganas y luego comunicando y contagiando en esta posición de justicia a las demás personas de esta sociedad. Es lo único que podrá lograr que la sociedad a futuro sea vegana y deje de ver a los demás animales como objetos y los libere de la injusta esclavitud a la cual los sometemos.
Solo algunos ejemplos de esto son las campañas existentes desde hace décadas, como aquellas centradas miopemente en el cierre de zoológicos o contra la caza deportiva de alguna especie puntual, que en muchos casos lograron apoyo masivo del público no vegano, mas no así la comprensión y adhesión al veganismo por ninguna nueva persona, y adicionalmente otorgándole la paradójica capacidad de autopercibirse como amante o defensora de los animales, mientras los continúa explotando cotidianamente. Este tipo de campañas son una estafa que se alimenta de la falta de información y ego de los activistas, que es una combinación explosiva, simulando falsas victorias que no hacen más que correr el foco, desviar la atención de lo que se asocia al movimiento, fomentar el especismo reinante, condenando u otorgándole peso asimétrico a diferentes especies o explotaciones, y como resultado, perpetúan la explotación animal. Ante un mundo regido por el dogma y desinformación especista que nos enseña a ver en los demás animales objetos de consumo, el único y verdadero acto de desobediencia civil es el veganismo. Y la única pequeña victoria, la única gradual transición, la única vara de progreso que nos acerca a la tan anhelada emancipación animal es cada nueva persona educada en veganismo que decide rechazar en su totalidad la explotación animal de su vida. Aquí no hay atajos, solo un largo camino que recién comienza a despertar. Bienvenido a la lucha por la liberación animal. Un lindo texto que nos hace reflexionar sobre la falsa sensación de éxito que a veces solemos tener cuando surgen prohibiciones específicas a algunas explotaciones animales y cuando personas dejan de financiar algunas explotaciones pero no se hacen veganas. Y realmente destaco este renglón, ¿sí? esta oración, esta pregunta, que es si estamos dispuestos a luchar por algo en lo que no nos podemos etiquetar como salvadores de nadie, ¿sí? Haciendo el ego a un lado, y si estamos dispuestos a poner energías en una labor donde gran parte de los frutos van a ser cosechados en el largo plazo. Bueno, deberíamos estar dispuestos, porque esto no se trata de nosotros, sino de finalizar una injusta relación de dominación de la que hemos sido parte al mismo tiempo. Así que vamos a ir ahora con el último texto, que es Los problemas de las campañas monotemáticas, y arranca de la siguiente manera. En su epígrafe, una cita: no hay poder más eficiente que aquel que logra inyectar en quienes lo reproducen la fantasía de que lo combaten. Muy linda frase, y el texto inicia de la siguiente manera. El concepto de campañas monotemáticas es quizá uno de los temas más problemáticos y mal comprendidos dentro del colectivo activista por la emancipación animal. Espero que el siguiente artículo sea de utilidad para aportar mayor claridad a la temática. Muchas veces se lo asocia confusa y unilateralmente a acciones que son de un solo tema. Ahora bien, si hablamos en contra de la explotación animal, en contra del estatus de propiedad de los demás animales, una sola temática, o utilizamos a modo de ejemplo una explotación puntual para demostrar las similitudes y contradicciones con otras, y así hablar de veganismo, nada tiene que ver con la reflexión plasmada desde el enfoque abolicionista a esta problemática, ¿sí? Recuerden que el enfoque abolicionista es el libro en el cual Gary Francione introduce el concepto de campañas monotemáticas y nos presenta su problemática. Dada la naturaleza bajo la cual están diseñadas las mismas, es decir, apelan a sentimentalismos y transmiten una asimétrica y arbitraria idea de urgencia, esta modalidad de acción está ampliamente distribuida dentro del movimiento animalista y muchas veces también hace caer en la trampa inclusive a aquellos con más años en el mismo. Y acá en la página, en el texto, vemos una campaña monotemática de Anima Naturalis que dice en su cartel: por el cierre de las granjas peleteras. Una de las campañas monotemáticas más sostenidas en el tiempo en contra del uso de pieles, que podemos claramente ver su fracaso, ya que no han sido dejadas de usar las pieles de los demás animales, y incluso ha llevado a normalizar, ha aumentado la brecha y el especismo entre algunos animales de los cuales se usan las pieles y otros, como por ejemplo el cuero, que es un uso de piel no condenado, cuando pertenece a la misma lógica. Continúa el texto. Entonces,
¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de las campañas monotemáticas? En primer lugar, estas son aquellas campañas que se difunden con el objetivo de poner fin a un tipo de explotación o producto puntual, como zoológicos, corridas de toros, carreras de perros, abrigos de una determinada piel. Pero principalmente hablamos de aquellas campañas que cumplen toda una serie de requisitos, o al menos varios de ellos. Son prohibicionistas, ¿sí? Como hablábamos en el primer texto, buscan una prohibición basada en una regulación legal que no ha concienciado a quienes son las personas que lo demandan en los derechos de los demás animales y en por qué no es justo demandar productos y servicios provenientes de ellos. Son especistas, incrementan el sesgo de consideración existente sobre las diferentes especies. Por ejemplo, tenemos el caso de Mundo Marino, en el cual también he participado en una campaña monotemática y el lema era liberen a Yamen, o no recuerdo bien cómo se pronuncia su nombre, que es una orca que está en cautiverio, ¿sí? Injustamente privada de su libertad en este lugar. Y hay también un montón de otros animales que están injustamente privados de su libertad en este mismo lugar y por los cuales no se reclama con la misma vehemencia. Forman coaliciones, ¿sí? Buscan el apoyo de personas no veganas y esto es central y esto es algo que pueden ver en ese video que recomendé al principio de Gary Francione de 6 minutos explicando el tema de las coaliciones. Buscan juntar fondos, firmas o seguidores. No hablan de veganismo. Y esto es muy común en espacios de activismo donde podemos ver en charlas con las demás personas que hay algunas que realizan aportes o donaciones a organizaciones animalistas y no son veganas, cuando lo principal que debería haber cambiado en estas personas que se acercaron a estas organizaciones animalistas es un cambio de conciencia respecto de la relación con los demás animales. Por lo tanto, recuerden siempre que no es necesario obtener fondos para difundir veganismo y que las donaciones o los fondos deberían, en mi opinión, ser para los santuarios, ¿sí? Donde se encuentran las víctimas del especismo de nuestro no veganismo. No hablan de veganismo tampoco, ni lo mencionan como una respuesta a la problemática que plantean, no son educativas sobre los fundamentos de los derechos animales, están cargadas de mensajes implícitos, por lo general mensajes de bienestar, mensajes implícitos de bienestar. Quitan responsabilidades a las acciones de quienes participan y la depositan en un tercero, como un político o una marca en particular. Recaen muchas veces por asociación implícita en la discriminación hacia personas humanas, ¿sí? Es el caso del sexismo en las campañas monotemáticas que condenan el uso de pieles, ¿sí? Y es el caso también del clasismo en algunos usos, por ejemplo, de equinos. Y bueno, acá se puede ver el ejemplo que mencionaba anteriormente respecto del mundo marino. Y continúa el texto. ¿Por qué ocurre que este tipo de campañas logra el apoyo masivo de aquellas personas no veganas? Las coaliciones resultantes tienen como objetivo prohibir un determinado tipo de explotación. Ahora bien, esas personas que están activamente participando no lo harían si en la consigna se explicara que los fundamentos de aquella explotación a la cual se están oponiendo son idénticos de todas las otras explotaciones que día a día financian con su accionar, floreciendo así las contradicciones e incoherencias. La prueba de esto es que si la persona recibiera y comprendiera un mensaje acorde, su respuesta en consecuencia no sería intervenir firmando un papel o compartiendo una publicación, mientras continúa financiando otros usos, sino que debería en primer lugar cuestionarse sus propios hábitos y rechazar en su totalidad la explotación animal. El resultado es que las personas se involucran justamente porque hacerlo es algo que no les implica ningún cambio de hábitos a ellos y porque se deriva implícitamente por lo propuesto que dicho producto o forma de explotación es merecedor de mayor atención y más reprochable que el resto, idea que desde el veganismo rechazamos y que ese mensaje refuerza. La construcción artificial y los mensajes implícitos. Al proponer este tipo de campañas y no hablar de veganismo, se enfatiza la idea de que ese tipo de explotación es comparativamente más injusta o urgente que la que está cometiendo quien se involucra al oponerse a ella. Otorgan una falsa sensación de ética a sus participantes, haciéndoles creer que pueden estar del lado de la justicia y de los animales mientras siguen financiando su esclavitud.
únicamente por oponerse a una temática puntual, normalmente aquellas que le son ajenas y que no implican cambios a nivel individual. Es decir, están basadas en construir superficial y artificialmente una imagen de esas explotaciones o productos como cualitativamente diferentes al resto, habitualmente haciendo foco en los particulares tratos sangrientos que conllevan y apelando así al sentimentalismo o compasión del público masivo no vegano. Xenofobia, sexismo, clasismo y muchas otras cosas más. Al hacer hincapié en explotaciones puntuales y muchas veces ajenas a aquellas personas que están participando, es frecuentemente inevitable no asociar implícitamente dichas explotaciones a un grupo humano en específico. Al condenar, por ejemplo, el uso de los abrigos de pieles, se genera un perfil sexista que condena asimétricamente a las mujeres que los utilizan. Y por el contrario, no se objeta nada por el uso de zapatos u otros ítems de cuero en el caso de los hombres. Al condenar masiva y unilateralmente la tracción a sangre, ineludiblemente se cae en la segregación de las personas que normalmente son victimarias en dicha explotación, pasando por alto e implícitamente validando a todos los otros igual de objetables usos animales utilizados en otros círculos económicos sociales, por ejemplo en las carreras deportivas. Adicionalmente, para explicar el porqué de la injusticia, no se dan fundamentos en función de ideas comunes a otras explotaciones, como el problema del estatus de propiedad, sino a cuestiones puntuales de cada situación. Esto, además de fomentar el clasismo, da a entender que lo objetable en dichas explotaciones no es la explotación en sí misma, sino las buenas o malas condiciones en las que transcurren. El loop infinito, la razón de su existencia, el dinero. En esta publicación dimos algunas razones por las cuales, aún ante todas estas problemáticas, este tipo de campañas muchas veces cuentan con el apoyo masivo de activistas. Ahora bien, una de las principales razones por las que existen estas iniciativas es porque son una gran herramienta para juntar fondos. Las campañas monotemáticas y de bienestar suelen estar orquestadas por grandes corporaciones animalistas que reciben grandes sumas de dinero como resultado de las mismas. Esto da lugar a un conflicto de interés que desemboca en no atacar el problema de fondo, el especismo, el no veganismo, ni promover una solución de fondo, que es el veganismo, quedando así en un gris confuso que funciona en loop infinito cíclico, donde utilizando a la ingenua masa de activistas que difunden su mensaje, van atacando superficialmente explotación por explotación, de las millones e inabarcables existentes, y lucrando en cada uno de esos pasos. Y acá vemos el balance, un extracto de los balances de Mercy for Animals, en el que se visualizan sueldos pagados en años 2018 y 2017 por un valor de aproximadamente $6 millones y $5 millones en 2017. Esto sabemos que para nada es necesario si difundimos veganismo, ¿sí? Continuamos. Especismo disfrazado o no tanto. El veganismo busca el respeto, consideración moral y consecuente no explotación de todos los demás animales. En contrapartida, este tipo de campañas fomentan el especismo, es decir, van en contra del veganismo, insinuando implícitamente en su mensaje que utilizar la piel de un zorro para un abrigo es peor que la piel utilizada de una vaca asesinada en un calzado, e incrementando así el abismo de consideración que nos enseñan desde pequeños que la vida de un X animal salvaje debe ser más respetada que la de aquel que explotamos y consumimos cotidianamente. La falsa dicotomía especista. Algunas de las defensas que se suelen hacer sobre estas campañas es que pueden coexistir en paralelo con la educación vegana, de manera complementaria, aludiendo a la idea de que mientras otros promueven veganismo, también hay que ocuparse de los animales que viven hoy. Y esto es algo que vamos a trabajar más adelante, ¿sí? La idea de que hay animales sufriendo hoy mismo. Sí, es grave y vamos a ver si realmente debemos hacer un caso aparte para ello o seguir difundiendo veganismo. Esto implica no entender que no es que únicamente no suman, sino que son contradictorias a la noción de veganismo, por los argumentos detallados anteriormente. Paralelamente, eso es una falsa dicotomía
Cada nueva persona que comprende el veganismo y comienza a rechazar todo tipo de explotación animal de su vida, también tiene un impacto enorme año a año en la vida de cientos de animales que no serán utilizados contra su voluntad como consecuencia de su existencia, ¿sí? Al mismo tiempo voy a agregar que si no hubiese personas que comprendieran el veganismo y lo rechazaran, ¿cómo vamos a hacer para que el mensaje llegue luego a toda la sociedad? Para ejemplificarlo y en contrapartida, si efectivamente se prohíbe el foie gras, muchas personas no humanas dejarán de consumirlo y muchos animales no humanos de esa especie efectivamente dejarán de ser utilizados en esa explotación. Ahora bien, al no ser esto respuesta de la adopción del veganismo por nuevas personas humanas, nada podemos inferir de cómo sustituirán esa demanda que solían realizar. Quizá no consumen más foie gras, pero lo reemplazan demandando cuerpos asesinados de individuos de otras especies. ¿Qué propuesta entonces existe para así informar coherentemente sobre derechos animales? Formarnos y educar en veganismo, ayudando a que otras personas, al igual que lo hicimos nosotros, se replanteen su injusto vínculo de dominación sobre los demás animales, ¿sí? Y acá hay un gráfico que muestra que si nos enfocásemos en difundir veganismo y la sociedad lo adoptara como una postura de justicia y como un rechazo a la explotación animal, podemos ver que tomando como base que un 0,35% de las personas son veganas, algo que es una cifra absolutamente desalentadora, en tan solo 10 años estaríamos llegando a la de la población tanto argentina como mundial, solamente logrando que una persona se haga vegana por año por parte del entendimiento de este principio de justicia y que luego al mismo tiempo esa persona año tras año vaya concienciando a que una persona también logre ser vegana. Y si uno lo ve en estos términos, realmente no es un objetivo muy lejano. Ahora sí es lejano si no difundimos veganismo. Eso es lo que realmente pone muy, pero muy lejos el objetivo. Aún partiendo de una base minúscula, si cada persona vegana dedicara el 100% de sus esfuerzos en difundir veganismo y lograra que solamente una nueva persona se haga vegana por año, el mundo sería en su totalidad vegano en menos de una década. Claramente esto no viene ocurriendo y no va a ocurrir, pero comprendiendo ese dato deberíamos preguntarnos y analizar por qué es así. Quizás porque promover este enfoque no genera ganancias, no recauda fondos ni le es funcional a las grandes corporaciones. Y uno, si analiza y ve el momento en el que empezaron a surgir las grandes corporaciones animalistas, que es creo que alrededor de 1980, y podemos ver que hoy, 40 años después, estamos cada vez peor y el número de personas veganas no ha avanzado de la manera que requiere el caso. Y mismo tampoco han dejado de existir estas campañas contra las que mayormente se luchan. Pero bueno, son una máquina de generar dinero, ¿sí? Y ese es el problema para los demás animales y bueno, el no problema, sino el beneficio que se extrae de estas grandes organizaciones. Conclusión. En su mayor parte, el movimiento animalista no está enfocado en educar a otros sobre veganismo, sino en realizar campañas prohibicionistas sobre explotaciones puntuales, interminables, que no solo están muy alejadas de brindar educación, sino que nos alejan de la tan anhelada liberación animal. Para lograr un cambio de base debemos comenzar en educar masivamente en veganismo. Es lo mínimo que le debemos a los demás animales. Y bueno, así concluye esta lectura de estos 3 textos muy lindos realmente que hacen reflexionar mucho a cómo estamos como movimiento. Y bueno, voy a repetir una vez más, recuerden que las donaciones son o deberían ser para los santuarios, no para las organizaciones animalistas que no están difundiendo veganismo, sino que están perpetuando la explotación animal y persiguiendo fines económicos. Y la manera de poder dejar de participar de esta otra injusticia para con los demás animales, que es no difundir veganismo, es educarnos para poder lograr educar a otras personas y que otras personas adopten este principio ético de justicia. Así que si ya dejaste de financiar la explotación animal, mi consejo, educarnos en el veganismo, revisar la teoría de los derechos animales, la historia del movimiento y no difundir campañas monotemáticas. Y si no sos una persona vegana, recordá que no es importante que dones, ¿sí? Lo importante es que adoptes el veganismo, que adoptes este principio de justicia,
por el cual le vas a estar otorgando a los demás animales derechos que nunca debieron haber sido negados para ellos, que son el de vivir su propia vida bajo sus propios términos y el de la libertad. Muchas gracias por haber escuchado y nos vemos en un próximo episodio.